Bien, en cuanto a las tensiones normalizadas de baja tensión, fíjense que está la tabla número 4 correspondiente a las tensiones normalizadas de baja tensión en servicio monofásico de la Covenin 159 de 2005. A ver, esta norma 159 de 2005 es la que regula los voltajes normalizados en Venezuela, ¿no? Entonces fíjense que ahí tenemos en monofásico, está monofásico de 2 hilos y monofásico de 3 hilos. El monofásico de 2 hilos está a 120 voltios. Son 120 voltios. En Venezuela el voltaje normalizado más bajo es de 120 voltios. Cuando ustedes ven por ahí que dicen, ¿cuál es la tensión? 115 voltios o 110 voltios. No se refiere a la tensión normalizada de distribución, es decir, la que debe haber en el tomacorriente, sino se refiere a la tensión mínima de uso, mínima o máxima de uso del equipo. Cuando un equipo ustedes leen que dice 115 voltios o dice 110 voltios, se refiere a que esa es la tensión mínima a la que se puede conectar. Bien, ok, luego cuando tenemos la tensión entre los servicios monofásicos de 3 hilos, ya estamos hablando de que estamos en presencia de una distribución con 2 líneas y el neutro. Vamos a la figura número 7, el gráfico número 7, que dice... El gráfico número 7 que dice alimentación de las cargas monofásicas. Por ejemplo, esta es en tensión 240 voltios. Fíjense que F1 y F2 son 2 líneas. Ustedes a lo mejor han escuchado a los electricistas por allí decir líneas calientes. F1 y F2 son las líneas energizadas, es decir, las que llevan energía. Y N es el neutro, es por donde retorna la energía. Entonces, las que corrientemente los electricistas llaman calientes son líneas que, a ver, una pequeña distracción por aquí, pero fíjense, entre F1 y F2 tenemos una tensión que se llama tensión de línea, porque es entre las 2 líneas energizadas, F1 y F2. Y entre el neutro y cualquiera de las líneas tenemos lo que se llama voltaje de fase. Repito, entre línea y línea tenemos voltaje de línea, y entre el neutro y línea, o entre cualquiera de las líneas y el neutro, tenemos lo que se llama voltaje de fase. Es decir, que el voltaje entre F1 y el neutro, o entre F2 y el neutro, es el que se llama voltaje de fase, que en este caso serían 120 voltios. Y luego, entre la línea F1 y F2, tendríamos un voltaje de línea de 240 voltios. Es decir, fíjense que como esto proviene del secundario de un transformador, de un mismo secundario con un tap central que es el neutro, pues entonces los 2 voltajes están en fase y simplemente se suman. 120 y 120 son 240. Bien, eso en cuanto a la línea de distribución monofásica. Entonces, claro, cuando vemos en la tabla número 3, tensiones normalizadas de baja tensión de servicio monofásico, tenemos varios tipos. Tenemos de 2 hilos, que sería, ¿verdad?, una línea y el neutro, que da 120 voltios. Y hay líneas de distribución de 3 hilos de 240 voltios, que daría 2 líneas y el neutro. La tensión de línea sería 240 y las tensiones de fase serían 120 voltios. ¿Lo ven? Entonces esa tensión que dice 120, 240 voltios es las tensiones que podemos encontrar en la conexión monofásica de 3 hilos con 240 voltios de tensión de línea. Bien, estoy grabando esto para que lo escuchen varias veces y se familiaricen. Hay otro nivel de tensión que es monofásico 3 hilos, pero con tensión de línea 480. Entonces allí la tensión de línea serían 480 y la tensión de fase 240. Que es entre el neutro y la línea. Entre el neutro y línea, tensión de fase 240. Y entre línea y línea, que es tensión de línea, 480 voltios. Y una de las que también son corrientemente usadas, esta de monofásico 3 hilos de 240 480 es más utilizada a nivel industrial y a nivel de centros comerciales grandes, como
el Sambil, por ejemplo, que tiene unas plantas de generación interna que generan en 13.8 y distribuyen internamente en 480 voltios. Entonces los usuarios de los locales tienen que colocar su transformador de 480 voltios a 240-120 para poder, o 208-120 para poder tener su alimentación normal en sus locales. Bueno, una de las más utilizadas también es 120-208, pero ya esto ya no es, mejor dicho, sí, es una tensión, es un servicio monofásico de 3 hilos, pero no proviene de un transformador monofásico, sino de un banco de transformadores trifásicos como el que se dibuja en el gráfico número 6, que dice alimentación de cargas trifásicas. Por ejemplo, este que dice tensión 208-120. Fíjense que cuando la distribución es trifásica, la tensión de línea, que es la más grande, va primero en la nomenclatura. Entonces no se dice como el anterior, que es 120-208, porque es la distribución monofásica de 3 hilos. En cambio aquí, que es trifásica, es 208-120. Va primero la tensión de línea. 208-120. Entonces fíjense, aquí en la de distribución trifásica tenemos 3 líneas, R, S y T. Entre líneas, entre R y S, entre S y T y entre T y R, hay tensiones que se llaman tensiones de línea. Entonces eso da origen a los voltajes que vemos abajo de voltajes de línea, como son V sub RS, que es la tensión entre la línea R y S. Fíjense que la flecha apunta a R, que es el primer subíndice. Eso indica la fase, ¿sí? Esa nomenclatura me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo que la tensión es de las líneas R y S. Y me está diciendo que la referencia de la fase es hacia la línea R. O sea que mi referencia es la línea R. Si yo cambio la referencia, por ejemplo digo voltaje V sub SR, entonces ya no estoy diciendo que la referencia es R, sino S. Y básicamente lo que estoy haciendo es cambiándole la fase al voltaje en 180 grados. ¿Ya? Eso tiene sus implicaciones a nivel de la conexión, porque cuando yo a una de las fases les cambio a uno de las líneas, de los voltajes de línea, le cambio la fase, si es un motor, por ejemplo, un motor trifásico, va a cambiar el sentido de giro. Entonces, en lugar de girar, por ejemplo, en sentido antihorario, que es como normalmente deben girar los motores, va a estar girando en sentido horario, y eso para las máquinas pues tiene una implicación. Una bomba no funcionaría, por ejemplo. La bomba, el impeller estaría girando en sentido contrario al movimiento centrífugo del impeller, del impelente, y no estaría impulsando agua, sino succionando agua. Funcionaría al revés, pues. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Bien, eso en cuanto a la nomenclatura. Entonces vuelvo a decir, entre la línea R y S hay un voltaje de línea que se llama V sub RS y se dibuja con una flechita apuntando hacia la línea R, que es la primera del subíndice. Si las líneas fueran A, B y C, entre la línea A y B, el voltaje de línea con referencia en A sería V sub A, B, ¿sí? Iría la A primero y la flechita apuntaría hacia la letra A. Bien, continúo entonces, ahí lo ven, ahí están los demás voltajes, V sub ST, que es el voltaje de línea entre S y T, y V sub TR, que es el voltaje de línea entre la línea T y la R con referencia en T, V sub T, R, ¿ya? Estos son voltajes de línea. Y los voltajes entre cualquiera de las líneas y el neutro se llama voltaje de fase, como ya lo vimos anteriormente, igual que en la monofásica, se llama voltaje de fase. En este caso, pues igualmente, entre la línea R y N hay un voltaje de fase que se llama V sub RN. Entre la línea S y el neutro hay un voltaje de fase que se llama SN. Y entre la línea T y N hay un voltaje de fase que se llama V sub TN. ¿Ya? Este sería el voltaje más bajo, que sería 120 voltios. En este caso, que la línea es 208, 120, el voltaje de línea, es decir, los voltajes de línea son 208 voltios y los voltajes de fase son 120 voltios. Ajá, ¿por qué no es el doble? Bueno, porque esta es una conexión trifásica y en la conexión trifásica no hay una suma
escalar de los voltajes porque los voltajes no están en fase. Recuerden lo que vimos en clase, que los generadores generan en cada bobina, en cada fase, generan un voltaje a 120 grados de desfasaje. Entonces aquí estos 3 voltajes están a 120 grados de desfasaje. Por lo tanto, la suma no es escalar sino vectorial. Por lo tanto, las magnitudes de los voltajes no están relacionadas por una suma, están relacionadas por otra cantidad que es básicamente el factor raíz de 3. En este caso, vean la fórmula que está abajo, al final de la página, dice el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Repito, voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Es decir que el voltaje de fase vendría siendo raíz de 3 veces más pequeño que el voltaje de línea. Esto es lo que quiere decir que el voltaje de fase es el más pequeño, porque está dividido entre raíz de 3, que es un número mayor que 1. ¿Sí? O sea, me va a dar un número, el voltaje de fase me va a dar un número que es menor que el voltaje de línea. Si despego voltaje de línea, me va a quedar voltaje de línea es igual al voltaje de fase por raíz de 3. Es decir, que el voltaje de fase es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase. ¿Lo ven? Entonces eso también matemáticamente nos demuestra quién es quién a la hora de yo ver la nomenclatura. Por ejemplo, cuando me dice 208, 120. ¿Cuál es el voltaje de fase? 120, que es el más pequeño. ¿Quién es el voltaje de línea? 208, que es el voltaje más grande. Bien, eso hasta aquí tenemos entonces todo lo que tiene que ver con los voltajes de distribución. Entonces es muy importante, muchachos, que tomen en cuenta de lo que acabamos de hablar. Básicamente los niveles de tensión normalizada, ¿verdad? Los rangos de niveles de tensión normalizada, baja tensión hasta 1000 voltios, en Venezuela hasta 600 voltios, media, y eso es para uso residencial, comercial e industrial. Ahí tienen ese resumen bien interesante en la tabla 3. Voltaje de media tensión de 1000 a 69000 voltios y fundamentalmente los dos más usados, que son 13800 voltios para distribución urbana y 34500 voltios para distribución rural. Y los niveles de alta tensión, que es de 69 kilovoltios en adelante, que los tenemos resumidos, ¿verdad? También en la tabla 6, en la parte de alta tensión, más de 69.000. Fíjate que aquí en la tabla 6, vuelvo a decir, están voltajes de media y alta tensión. Hasta 69.000 voltios, media tensión. Y de 69.000, o sea, mayor de 69.000, son de alta tensión. Ahí tenemos 115.000 voltios. 138.000 voltios, 230.000 voltios, 440.000 voltios y 765.000 voltios. ¿Sí? Otro detalle, fíjense, aquí lo ven. Voy a poner un ejemplo para que ustedes lo revisen. La tensión 6900 raya 3980 es una tensión de ¿cuántos hilos? Dice en la derecha que es de 4 hilos. ¿Qué quiere decir eso? Que es una conexión trifásica de 4 hilos. ¿Cuál es la tensión de línea? 6900 voltios. ¿Cuál es la tensión de fase? La más pequeña, 3980 voltios. ¿Sí? Escojo otra, por ejemplo, 34500 voltios, raya 19920. Es una tensión trifásica de 4 hilos. La nomenclatura me lo dice. ¿Por qué sé que es de 4 hilos? Bueno, porque hay hay dos voltajes, una tensión de línea, que es la alta, y una tensión de fase, que es la baja. Y sé que es trifásica porque en la nomenclatura está primero la alta, que es la tensión de línea. Y cuando está primero la tensión de línea, se refiere a una conexión trifásica. ¿Me lo demuestra qué? Que dice que es una conexión trifásica de 4 hilos, 3 líneas y el neutro. ¿Lo ven? Todo concuerda. Bien, regresamos a la de baja tensión, tabla 4. Fíjense, tenemos tensiones normalizadas de servicio trifásico. Tabla 5. Tenemos 208, 120. Dice 4 hilos. ¿Por qué? Porque la más alta está primero. Es 208. Y la tensión de fase está después. 120 voltios. Eso quiere decir que es una conexión trifásica. Y aquí está. Es de 4 hilos. En cambio, fíjense en la tabla 4. Tenemos los mismos, pero al revés. 120, 208. 120 raya 208. ¿Qué está primero? La tensión de fase, que es la más pequeña, 120 voltios. ¿Qué está después? La tensión de línea, que es 208. Bien, eso me indica que es una conexión monofásica de 3 hilos. Me lo demuestra el número de hilos, que dice que son 3 hilos.
¿Sí? ¿Se entiende? Eso tenemos que tenerlo clarito y manejarlo muy bien, porque aquí falta un detalle que me obliga entonces a hacer un resumen por allí para mandárselo. Yo lo tengo y lo que voy a hacer es que les voy a tomar una foto y se lo voy a mandar, ¿ya? Que es una conexión que falta aquí, que es la conexión en delta. Esta es la conexión trifásica de 4 hilos, es la conexión en estrella. Pero falta una conexión trifásica de 3 hilos, que es la conexión en delta. Fíjense que en la tabla 6, ¿verdad? Cuando vemos tensiones de media tensión, como 2400, 4160 y 4800, dice que son 3 hilos. Ajá. 3 hilos. ¿Será monofásica? No, no es monofásica. Porque básicamente es una conexión. Si fuera monofásica diría 2 hilos, no 3. Y si es monofásica de 3 hilos, tendría que tener los dos voltajes, el de línea y el de fase. En este caso es solamente un solo voltaje, que es el voltaje de línea. Y la razón es que esta es una conexión trifásica de 3 hilos, no 4. Es decir, no tiene neutro. Básicamente lo que quiere decir es eso, que es una conexión. En el transformador se conectan las fases de tal manera que se hace una conexión que queda como un triángulo, por eso se llama triángulo o delta, y no hay neutro, por lo tanto no hay voltaje de fase, sino solamente voltaje de línea. Entonces aquí estos voltajes son los voltajes de línea, 2400, 4160, 4800 son voltajes de línea, y son trifásicas de 3 hilos. Aquí hay una distribución típica de 13800 de 3 hilos, ¿lo ven? Más abajo, de 3 hilos, eso es conexión delta, porque no tiene sino 3 hilos, no tiene neutro. En cambio la que sigue, que es 13800, 7970, les va a dar que es trifásica, porque la mayor está primero, que es la tensión de línea, y que tiene 4 hilos, las 3 líneas y el neutro. ¿Ven la diferencia? Bien, si ustedes sacan la cuenta y dividen 13.800 entre raíz de 3, les va a dar 7.970 aproximadamente. Si lo hacen con cada uno, van a ver, eso se cumplen todos estos voltajes de conexión trifásica de 4 hilos. 23.900 entre raíz de 3 da 13.800. 34.500 entre raíz de 6. Luego está el nivel de voltaje de 28.800, que sería entonces un voltaje trifásico o una distribución trifásica de 3 hilos en delta. 34.500 en delta, 3 hilos. 34.500, 19.900, trifásica, 4 hilos. Y 69.000, trifásica de 3 hilos. Y 69.000 raya 39.840 voltios, que sería distribución trifásica de 4 hilos. El resto, las de alta tensión, todas son en 3 hilos, ¿sí? Las 3 líneas. Bien, muchachos, espero que con estas explicaciones pues puedan tener claro lo que les mandé en la guía que se llama Voltajes Normalizados en Venezuela. Como les dije, voy a tomar una fotico de las conexiones monofásica de 2 hilos, monofásica de 3 hilos, la trifásica de 3 hilos y la trifásica de 4 hilos para que ustedes la vean y la tengan. Bien, continuaremos entonces con los ejercicios más adelante para que podamos hacer una evaluación el martes, Dios mediante. Lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo por internet. Necesito que conversemos